La adaptación del Julio César de Shakespeare de Paco Azorín llega mañana al Festival del Castillo de Alcañiz con grandes actores de la talla de Sergio Pérez Mencheta o Tristán Ulloa, pero sin duda el gran protagonista indiscutible de la noche de mañana será Mario Gas. Mario Gas, buenas tardes Hola, buenas tardes. Bienvenido a Alcañiz. Bien hallada. Mañana vas a recibir el premio Trovador de la ciudad de Alcañiz y casualmente el primer año que se creó este premio, la galardonada fue Nuria Espert, que precisamente vino aquí representando Masterclass. Sí. Así que doble reconocimiento, no sé cómo se siente al recibir este premio. Bueno, siempre que recibes un premio te sientes halagado porque significa que alguien, o algunos, o gentes, o algunas instituciones, o algunas gentes pues te quieren y reconocen que tu trabajo pues es útil y sirve para algo, por lo tanto muy reconocido, a quien no le gusta que no le quieran. Y en este caso estoy doblemente encantado porque un premio que inauguró Nuria Espert, una actriz y compañera a la que admiro profundamente como persona y como actriz, y a la que tuve el honor y el placer de dirigir por segunda vez en Masterclass, donde ella interpretaba el personaje de María Callas en sus últimos años, dando unas clases en la Juilliard School. Pues bueno, me parece doblemente entrañable y me hace estar doblemente feliz. No sé si conocía aquí la zona, ¿había estado alguna vez por Alcañiz? Sí, conozco la zona y concretamente en el año 2000 estuvimos aquí en el festival también, en estas fechas, representando un espectáculo que dirigí que se llamaba Top Dogs, que iba sobre los grandes ejecutivos que ya no servían a los intereses de las grandes empresas, pues eran despedidos, y entonces había una serie de empresas que los reciclaban con una especie de sanatorios psicológicos donde les ayudaban a salir de ahí con empleos inferiores. Una obra que se avanzó bastante a su época y que era bastante divertida por un lado, cáustica por otro, y que tenía un gran trabajo de actores, en los que estaban Fernando Guillén, Ángela Castilla, Mónica López, gente muy buena. Mañana llegas aquí como Julio César, no sé cuál es la fuerza que tiene este montaje, qué es lo que van a poder ver los alcañizanos mañana. Bueno, la obra es muy buena, trata sobre las consecuencias de un magnicidio histórico, pero siempre tratado con ese prisma que tiene Shakespeare, donde profundiza mucho en el alma humana y donde desvela los mecanismos políticos más coherentes hasta las razones ocultas más tremendas, tratando siempre a los personajes con muchos claroscuros. Y el montaje de Paco Azorín yo creo que es muy directo, muy yendo al meollo de la situación, no distrayéndose en cosas paralelas, sino que explica muy bien ese itinerario de ascenso y caída de este líder político y militar y de las razones de los que acaban con él. Paradójicamente, un hombre que estaba a punto de ser otra vez aclamado como rey es eliminado para restaurar la República, pero paralelamente los que después acaban con los asesinos instaurarán el imperio, que es la peor forma de reinado que existió en Roma y que dio paso a los grandes imperios que lo han colonizado a culturas inferiores o pequeñas. Mañana veremos a 8 actores, todos masculinos, se han eliminado a las 2 mujeres que aparecen en la obra. Quizás esto habría que preguntárselo a Paco Azorín, pero no sé por qué todos son hombres. Bueno, yo sé, se le puede y se le debe preguntar a Paco Azorín, pero puesto que hemos trabajado el texto, yo puedo contestar por él. Él ha creído, o sea, los dos personajes femeninos están presentes, porque tanto Bruto como Julio César hablan de lo que sus mujeres les han dicho en el proceso primero de César de no querer ir al Senado ese día porque su mujer sueña que lo asesinarán, y luego con las cuitas que Bruto tiene consigo mismo entre entrar a formar parte o no de la conjura que acabará con César. Pero creyó Paco Azorín que la presencia de ellas iba a lo mejor no a molestar en absoluto, pero sí en su visión, que quería establecer un discurso político en un mundo de hombres que históricamente ha anulado a la mujer, la ha olvidado, y en ese aspecto por eso quiso hacer ese montaje en el que todos fueran hombres, todos culpables de lo que ocurre en la escena, pero sin la mujer, que en esos momentos durante mucho tiempo no ha estado presente en las decisiones importantes, un poco por culpa, digámoslo, de los hombres. ¿Y quién sería el Julio César de la actualidad? Eso es algo que el público debe poner nombres y apellidos, porque el teatro se diferencia pues de la sociología o de los informativos o del periodismo diario, en que elabora personajes más universales y trabaja con metáforas, aunque exista un teatro de agitprop que puede, desde luego siempre estamos reflexionando sobre nuestra condición humana y sobre la condición social, ideológica y política.
Pero bueno, cualquier persona populista que por un lado puede creer en el pueblo, pero sin el pueblo, y que tiene, digamos, algunos trazos totalitarios. Históricamente algunos creadores han cogido figuras históricas. Por ejemplo, hay un montaje famoso de finales de los años 30 en el Mercury Theatre en Chicago, que dirigió Orson Welles, que se fijó en la figura de Benito Mussolini. Aquí hay que poner nombre y apellidos a quien uno crea que se está describiendo. Y ha sido actor, ha sido director. Supongo que cada una de esas funciones pues entrañará su dificultad, pero ¿con qué se queda Mario Gas? ¿Con un actor o con dirigir? Con las dos, con las dos. La vida a veces te lleva por vericuetos en los que tú pensabas que ibas a hacer más una cosa que otra. Y en los últimos años, por supuesto, he dirigido muchísimo más que actuado, pero también es una necesidad y un deseo, y cuando surge alguna oportunidad de poder interpretar me sigue apeteciendo, gustando, y pisar tablas es muy higiénico y profiláctico para los que nos gusta hacerlo, o sea que las dos cosas. Y otra de sus facetas es la de doblador. No sé, por curiosidad, ¿qué personajes famosos ha podido doblar? Llevo muchísimos años en esa profesión, es una profesión que adoro. Yo entiendo también que la versión original es la mejor, pero hay una gran tradición del doblaje en este país. Yo he aprendido mucho cuando empezaba de grandes hombres y grandes mujeres dobladores y dobladoras. Bueno, yo en los últimos tiempos, digamos que doblo en la casi totalidad de películas, no en todas, por supuesto, pero en la mayoría de películas que se estrenan en nuestro país, a Ben Kingsley, por ejemplo, y a Geoffrey Rush. Ahora, por ejemplo, El discurso del rey hace un par de años, o ahora La mejor oferta que está haciendo, y Ben Kingsley, pues la última que hice fue una de esas de Iron Man, que hace de malo, de mandarín. Y le he doblado pues en infinidad de películas, Amor y la doncella, Gandhi, muchísimas. Y bueno, inevitable también en estos tiempos en los que estamos, el de la situación económica, hablar de crisis. No sé si supongo que las dificultades para este tipo de espectáculos aumenta todavía más en tiempos de crisis, o siempre ha estado en crisis el teatro, siempre... Aquí hay que distinguir dos cosas. Una, el teatro es un enfermo con una salud de hierro que supera todas las crisis porque está constantemente en crisis, porque siempre hay modos de comunicación que parece que aparentemente le superan y que concitan a más gente, pero el teatro ahí va aguantando porque es el único arte que se hace entre gente en vivo y en directo, para gente viva e en directo, en que unos y otros nos explicamos cosas. Eso es fantástico. Ahora bien, en este momento de crisis total, el teatro está muy maltratado por la actual administración central. Creo que las medidas del 21% de IVA tienen que corregirlas cuanto antes, y entonces parecería que tenían mucho interés en pegar puntillas a una profesión que igual no les gusta, no es de su agrado, que es una medida ineficaz, aprofesional y con bastante mala idea. Si no es con mala idea, es negligente, y si no, yo creo que esto hay que quitarlo cuanto antes, porque realmente ha hecho que baje la asistencia, ha habido un incremento de entradas, hay un incremento de gastos, y sobre todo pues las empresas, las compañías, las cooperativas están lógicamente asustadas porque se descuenta demasiado dinero de lo que se puede recaudar. Entonces por ahí eso es, las subvenciones, palabra que no me gusta, los acuerdos están también a la baja, y luego ese 21% de IVA cultural yo diría que es una aberración absoluta. Precisamente hay que ver cuánto tiempo tarda Bert en cambiarlo. Precisamente este Festival de los Castillos comenzó siendo doble, en el Castillo de Alcañiz, también en el Castillo de Valderrobres. Finalmente se fue recortando solo Alcañiz, y finalmente pues ha perdido el apoyo también del Gobierno de Aragón. Tremendo, ¿no? Sí, es un poco absurdo. No entiende el político que la cultura es algo consustancial al ser humano, que es algo que dignifica al ser humano, y que incluso la cultura de ser siempre crítica con cualquier tipo de poder. Mientras no entendamos esto y pensemos que es un aspecto secundario, entonces estaremos mal. Entonces hay gobiernos más sensibles y otros menos sensibles a esto, y es un gran aprendizaje. Pero bueno, la profesión yo creo que tiene gente con mucho talento, gente que se arriesga mucho, y yo creo que no podrán hacer que desaparezca, quedará un poco más diezmada, más debilitada, pero la gente que nos dedicamos al teatro queremos hacer teatro, y vienen generaciones nuevas con mucho talento y con mucha fuerza, y no las moverán de ahí. Pues Mario Gas, un placer estar con usted esta tarde, y muchísima suerte para mañana. Muchísimas gracias. A ti, gracias.